Entonces, miren, ahí tenemos la fórmula que corresponde a un alcano y si se fijan, pues esta fórmula yo no la puedo nombrar como neo o como iso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo dos ramificaciones y ambas ramificaciones no encajan dentro del conjunto de reglas que vimos la semana pasada. Entonces, cuando tenemos una situación así, que yo no puedo darle un nombre común a una fórmula, por ejemplo, un nombre común sería decir isohexano, ¿sí? Si yo digo isohexano, estoy dando el nombre común de un alcano y su fórmula, pues recordemos, ¿no? Es aquella en la que a lo largo de la cadena del hidrocarburo normal existe un grupo metil en el segundo o en el penúltimo átomo de carbono. Entonces, veamos primero este caso, ¿no? En donde tengo la presencia de un grupo metil en el segundo carbono de un hidrocarburo. Entonces, cumple exactamente con esas condiciones y por lo tanto, yo lo puedo nombrar como iso por la presencia del grupo metil y luego considero el total de átomos de carbono que tiene, que son 6. Entonces, por eso le nombro como isohexano. Pero dar este nombre es hacer referencia a la nomenclatura común. Y otra situación que podemos tener, por ejemplo, es cuando tenemos dos grupos metil ubicados en el segundo o en el penúltimo átomo de carbono. ¿Sí? Como en este caso, que está escrito o están escritos dos ramificaciones, ahí está metil y metil. ¿Y cómo recibe el nombre aquí? ¿Qué nombre le corresponde? ¿Qué prefijo puedo usar aquí? Cuando tengo dos grupos metil, ¿perdón? Neo, neoxano. Neo, así es. ¿Neo qué? Neoxano. Así es. Muy bien. Entonces tengo estas dos situaciones. Sin embargo, con la primer fórmula, la que se encuentra a mano izquierda, pues no encaja en ninguna de estas dos situaciones, ¿verdad? Entonces, eso me indica que la nomenclatura común es una nomenclatura que nos va a servir, pero en ciertos casos, que no me va a permitir dar el nombre a todo lo que yo encuentre, ¿no? O a lo que yo le tenga que dar el nombre. Por esa razón es necesario hablar de la nomenclatura sistemática, ¿sí? Que es la nomenclatura que está aprobada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, vamos a ver las reglas de nomenclatura. Entonces, tenemos esta fórmula y entonces la primera regla me dice que debo seleccionar la cadena más grande y continua de átomos de carbono en donde en esa cadena queden incluidas las ramificaciones. Entonces, voy a seleccionar mi cadena más grande de átomos de carbono y es esta. Ahora, ya que seleccioné, ya visualicé la cadena principal, eso va a ser el eje principal de mi hidrocarburo. Todo lo que sobresalga de ella, pues se constituirá una ramificación. Entonces, aquí tengo una y aquí tengo otra, que son dos grupos metil. La segunda regla me dice, bueno, hay que enumerar la cadena comenzando por el extremo más próximo a la o las ramificaciones, ¿sí? Entonces, debo de asignar una numeración a esa cadena principal
y voy a numerar comenzando por el extremo más próximo a la o las ramificaciones. De acuerdo con esto, ¿por dónde tendría yo que empezar a numerar mi cadena principal? De izquierda a derecha, así es. Entonces ya la numeramos tomando como base la proximidad de las ramificaciones a uno de los extremos. Después hay que identificar a los grupos alquilo que se encuentran a lo largo de la cadena principal. ¿Qué grupos alquilo presento o tiene esta fórmula? ¿Son alcanos o alquilos, profesor? Una pregunta. Alquilos, ya no son alcanos. Sería entonces metil, ocuparía, bueno, tiene 2 metil. Ok, entonces. En el 2 y en el 3. Así es, metil y metil. ¿Sí? Hasta ahí estamos identificando a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena principal. Siguiente regla nos dice que los grupos alquilo se van a ordenar alfabéticamente. ¿Sí? Entonces, considerando para la alfabetización lo siguiente. En la alfabetización se considera el iso y el neo, o sea, el prefijo iso y el prefijo neo. Y no se consideran en la alfabetización los prefijos numerales, no se consideran en la alfabetización los prefijos numerales como di, tri, tetra, etcétera. O sea, cualquier numeral, prefijo numeral no se va a considerar en la alfabetización y tampoco los prefijos sec y ter. ¿Ok? Entonces. Sí. Ahora, otra consideración que debemos de tener es que cuando los grupos alquilo se repiten a lo largo de la cadena principal, entonces hay que indicar eso usando un prefijo numeral. Por ejemplo, aquí que tengo 2 grupos metil, entonces voy a usar un prefijo numeral que es di, di, ¿sí? Entonces, eso lo debo de tener en mente. Ahora, para escribir el nombre del hidrocarburo, entonces voy a organizar alfabéticamente a los grupos alquilo, tomando en consideración estas reglas que de las que les acabo de mencionar acerca de la alfabetización, y le voy a anteponer a los grupos alquilo el número de átomo de carbono en el cual se encuentran unidos. Por ejemplo, aquí, que los grupos metil se encuentran en el carbono 2 y en el, yo me equivoqué al numerar, ¿verdad? Aquí me estoy dando cuenta que aquí le corresponde el 4, donde está el segundo grupo metil. Permítanme un segundo. Es 1, 2, 3, este es el 4, 5 y 6. Sí, había un error ahí. Pero, por favor, una cosa. Sí. El primero es en la numeración, el primero es CH3, ¿no? El segundo es CH, solo. El tercero es CH otra vez solo, ¿no? Pues sí. Es que ahí ya el 3 como que se quedó ahí solito. Es que estaba el 3 aquí abajo. Perdón, Sí, es que no lo vi. Por eso no me quedé lo así, vi. ¿qué onda? No, sí, entonces sí estaba bien numerado. Sí, está bien. Es Está que bien no numerado, vi, por favor. perdón, es que no Sí. vi el a ver, déjenme le corrijo aquí. Entonces, Sí, por favor. 1, 2, 3, 4 Y 5. y 5. Ahí está. Sí, claro, no lo vi. ¿Quién sabe? Ok, gracias por la observación. Entonces,
les decía, ahora para escribir el nombre del hidrocarburo, voy a indicar que los dos grupos metil en qué carbono se encuentran. Se encuentra en el carbono 2, coma, y en el carbono 3. Entonces, 2, 3, coma, guión. Ahora, el prefijo di, porque el grupo metil se está repitiendo 2 veces. Luego, ¿de qué grupo estoy hablando? Pues del grupo metil. Y como ya terminé de mencionar a las ramificaciones, ahora le voy a sumar el nombre del hidrocarburo principal. Mi hidrocarburo principal es de 5 carbonos, es decir, proviene del pentano, ¿sí? Entonces, a esto que acabo de escribir como 2,3-dimetil, le voy a sumar la palabra pentano. Y listo. Entonces, este compuesto lo nombramos como 2,3-dimetilpentano. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ok, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué dijo que le ponía el nombre pentano? Porque es el tamaño de la cadena principal, que es de 5 carbonos. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Y perdón. Sí. Ya está, profesora. Ahora sí se emocionó. Hoy sí me emocioné, pero es que quiero ver más reglas. Muy bien, o sea, empecé con un ejemplo muy sencillo, por supuesto, y desde luego que después hay que ir subiendo, ¿no? La dificultad para ir analizando otras situaciones. Muy bien, entonces, copien, por favor. Bueno, entonces, miren, vamos a aplicar la primera regla, ¿no? Lo primero que debemos hacer es seleccionar la cadena más grande y continua de átomos de carbono. Entonces, hay que contar hasta llegar a visualizar la cadena que sea la más grande y que va a constituir a mi hidrocarburo principal. Entonces, por ejemplo, si yo cuento por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Esa sería una posible cadena. Otra sería, comenzando por arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos. Tengo una cadena de 12. Y otra posibilidad sería también por arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, mi cadena principal va a ser de 12 carbonos. ¿Están de acuerdo? Es decir, esta. Entonces, yo tengo que contar por diferentes sitios hasta que agote todas las posibilidades y diga, no, esta es la cadena principal, la más grande. Bueno, una vez que ya seleccionamos esa cadena principal, vamos a numerar la cadena. Para numerarla, pues tengo que visualizar a mis grupos alquilo. Y entonces, aquí tengo un grupo metil, otro grupo metil, otro más, otro, un grupo metil. ¿Y qué grupo creen que es? Un butil. ¿Es un butil? Bueno, es un primo cercano del butil, pero no es exactamente butil. Aquí me tengo que preguntar, bueno, ¿qué tipo de carbono se encuentra unido a la cadena principal? ¿Es primario, secundario o terciario? Terciario. Terciario. Entonces, como ahí está involucrado un carbono terciario, que es el que lo mantiene unido a la cadena principal, a ese grupo, entonces
ahí uso el prefijo ter. Acuérdense que el prefijo ter indica que se ha perdido un hidrógeno de tipo terciario. Y nos falta el hidrógeno de tipo terciario ahí. Entonces, por lo tanto, este grupo se va a llamar terbutil. ¿Sí? Ok. No es butil. ¿Butil cuándo sería? Cuando tiene el carbono que le hace falta. Cuando tiene el carbono que le hace falta, no. Cuando le falta un nitrógeno, ¿no? Un hidrógeno, hidrógeno, ¿pero en perdón. dónde? ¿Pero en dónde? Sería butil si el hidrógeno que le falta a mi Es primario. grupo, exactamente, fuera un hidrógeno primario. Así es, ¿sí? Y que no tuviera ramificación. Esa cadenita de 4 carbonos. Entonces, en ese caso sí se nombraría como butil, ¿ok? Bueno, entonces aquí tengo metil, o sea, el grupo metil se encuentra presente en varios carbonos. Muy bien, ya identificamos a los grupos alquilo. Ahora, tengo que numerar la cadena. Recordemos que la cadena se empieza a numerar comenzando por el extremo más cercano a la o las ramificaciones. Si yo numero por el lado izquierdo, entonces sería 1, 2, en la posición 3 ya tendría yo el primer metil. Si se me ocurriera numerar por el lado derecho, tendría 1, 2, 3, hasta el carbono 4 tendría mi primer ramificación. Entonces voy a numerar por el lado izquierdo porque es el extremo más próximo a la primera ramificación. Bueno, ya numeramos la cadena, ahora sí, ya puedo organizar a mis grupos alquilo para empezar a escribir el nombre. Fíjense, primero lo que voy a hacer es sacar a todos los grupos alquilo y colocarles el átomo de carbono en donde están unidos. Recuerden que cuando un grupo alquilo se repite, entonces voy a usar un prefijo numeral. En este caso, para el grupo metil, fíjense, se encuentra en la posición 3, en el carbono 3, coma, en el carbono 4, se encuentra 2 veces en el carbono 6 y en el carbono 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. ¿Qué prefijo numeral escribo ahí? Metil. No, prefijo numeral. Ah, ¿Cuántas veces se repite el grupo metil? 5. 5. 5. ¿Qué prefijo numeral le toca? Penta. Penta. Así es, penta. Penta. Muy bien. Y luego el nombre del grupo alquilo, que en este caso es metil. Ajá. Después, en la posición 8, tengo un terbutil. Y aquí hay que ponernos muy abusados porque recuerden que cuando se comentó qué grupos alquilo se van a considerar en el orden alfabético, recuerden que el prefijo sec y ter no entran en la alfabetización, como también no entran en la alfabetización los prefijos numerales. Entonces, como aquí yo tengo un prefijo ter y un prefijo numeral, no los voy a considerar en el orden alfabético. Por lo tanto, voy a alfabetizar respecto a la M de metil y a la B de butil. ¿Sí? O sea, no estoy considerando a la P de penta en el orden alfabético ni a la T de ter en el orden alfabético. Bueno, ya que tomé en consideración eso, entonces ahora voy a escribir a los grupos alquilo en orden alfabético, ya para dar el nombre del hidrocarburo. De acuerdo con esto, entonces primero tendría que escribir yo 8 terbutil,
Y después 3, 4, 6, 6, 9, pentametil. Como ya terminé de escribir a todos los grupos alquilo que tiene este hidrocarburo en orden alfabético, ahora ya nada más le sumo el nombre del hidrocarburo principal, que es de 12 carbonos. Y de acuerdo a la serie homóloga, ¿cómo se llama un alcano de 12 carbonos? Dodecano. Dodecano, muy bien. Entonces decimos dodecano. Algunas precisiones que tengo que hacer es que los números de números se separan con comas y los números de letras se separan con guiones. En el terbutil, si usted lo hubiera puesto, digamos que lineal, porque ahí puso Pues no está lineal. Ah, no, no se puede, ¿verdad? No, no olvídelo. Sí, porque todas están ramificando de la C, bueno, del carbono. No, sí, ya, ¿Todas qué, olvídalo. perdón? Todas, bueno, ya ve que está el CH en el 8, en el carbono 8, y baja un carbono. Entonces, bueno, de ahí salen, bueno, de ahí se cuelgan 3, por así decirlo. La ramificación. Ajá, se ramifica en 3, y con el 4. Entonces, no, sí, olvídalo, ya lo entendí. Por eso hay que delimitar a la ramificación para que se vaya generando ahora sí que en el cerebro, una imagen que vamos relacionando con un nombre, ¿sí? Entonces, de esa manera, al delimitar hasta aquí es la ramificación, nos queda claro que es una ramificación. ¿Por qué? Pues porque ese grupo alquilo ha perdido un hidrógeno y ahora, nada más para poder identificarlo, nos tenemos que preguntar qué tipo de carbono es el que está unido a la cadena principal, o dicho de otra manera, qué tipo de hidrógeno perdió ese carbono para que le permita unirse a la cadena principal. ¿Sí? Entonces hay que tener Sí, claro cuándo es pero como grupo alquilo, por ejemplo, isobutil o un isopropil, cuando es un etil, etcétera. Vamos a poner otra situación. Bueno, entonces, ya que tenemos la fórmula, como siempre, vamos a buscar primero la cadena principal. Entonces, empecemos a contar por dónde visualizamos la cadena más grande. Si tomáramos la cadena horizontal, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa sería una posibilidad. Busquemos otra, a ver si nos lleva a una cadena más grande. Y nos vamos para la parte de arriba del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Tengo dos cadenas de 10. Por abajo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, entonces al parecer la cadena principal va a ser de 10 carbonos, pero ahora yo tengo que elegir cuál de las cadenas. Tengo dos cadenas de 10 carbonos, ¿sí? Entonces, cuando tengo empate, fíjense, cuando tengo dos cadenas de la misma longitud, voy a tomar la cadena más ramificada, ¿sí? La que tenga el mayor número de ramificaciones. Entonces, veamos, si yo considero la horizontal, tendría yo 1, 2, 3, 4 ramificaciones. ¿Ya las visualizaron? Ya. ¿Ya? Ya. Ajá. Ahora, si yo considero la que está iniciando por la parte de arriba, tendría yo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ramificaciones. Entonces, la cadena más ramificada es esta. Y la más grande. O sea, la de 10 carbonos más ramificada. Entonces,
¿Tomaron nota de eso, por favor? Ok, a ver, Jania, ¿te escucho? Maestra, ¿por qué no se toman en cuenta las dos ramificaciones que están al lado del carbono que está solo? ¿Cuál carbono que está solo? De la ramificación de donde se toma, de CH3, que abajo está carbono, ¿por qué no se toma la de los lados de ese carbono? Porque son ramificaciones. O sea, la cadena principal es la cadena más grande y continua de átomos de carbono. Ajá. Entonces, la cadena más grande y continua, en este caso, es de 10 carbonos. Bueno, teníamos dos cadenas, ¿no? Voy a pintar la otra en otro color. La azul es una posibilidad. Ajá. Pero entonces, si yo considero la azul, las ramificaciones que tendría para la cadena azul serían esta, este grupo metil y este otro grupo. ¿Sí? Entonces, la cadena que yo considere la cadena principal tendrá que ser la cadena más grande, pero aquí muy importante, y continua de átomos de carbono. Ajá. Entonces, no sé si tú te estás refiriendo, Jania, a que se considera uno de los grupos metil de la parte superior izquierda como parte de la cadena principal. Sí. ¿Sí? Pero si tú tomas uno de los grupos metil, tendrías que dejar a otro. ¿Sí me explico? Sí, maestra, ya. Ok. Sí. Entonces, lo que esté en azul es una posibilidad de ser la cadena principal. Lo que esté en amarillo es la cadena principal. ¿Por qué? Porque lo que esté en amarillo me lleva a definir, o naranja, creo que es naranja, lo que está bueno, en ese otro color, me consideraría aquí que este sería un grupo alquilo, este otro, sí, también sería en ese caso otro grupo alquilo, este y este. Entonces, como tuvimos empate en la longitud de la cadena, es decir, tengo dos cadenas de la misma longitud, tengo que decidir cuál debo tomar. Y el criterio es tomar la cadena más ramificada. Entonces, en este caso, vamos a tomar la cadena que está en color, pues creo que sí es naranja. No, ya ni sé, ya estoy daltónica, chicos. Pero que sí, de acuerdo a esta paleta, como naranja. Bueno, entonces, voy a borrar tanto amontonadero que hice aquí, pero era para explicar justo esto, ¿no? De las diferencias. Muy bien. Bueno, ustedes vayan numerando la cadena principal. Recuerden que la cadena principal es la cadena, perdón, vamos a numerar la cadena comenzando por el extremo más próximo. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Bueno, ahora hay que identificar a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena principal. Es decir, ponerles un nombre para que yo ya los vaya visualizando. Entonces aquí tengo un grupo metil, otro grupo metil. El que está en el carbono 3, ¿qué es?
Es un etil. Un etil, así es. El que está en el carbono 4, Igual un etil. otro etil, muy bien. El del 7, bueno, está muy fácil, que es metil. Etil. Y el del carbono 6, vean, primero, vean cuántos carbonos tiene ese grupo alquilo. 3. Tiene 3. 3, o sea, es primo cercano del propil, ¿sí? Así es. Sería propil, fíjense, si estuviera agarrado a la cadena principal, por el carbono primario. Por el carbono primario. Así sería propil. Pero no está agarrándose a través de su carbono primario, sino se está agarrando a la cadena principal a través del carbono secundario. Pero es propil, o sea, un derivado del propil. ¿Qué nombre recibe en esa condición? No me acuerdo bien, profe, pero creo que es secpropil. No, es isopropil. Si no es isopropil. Así es. Vean, es como este que acabo de escribir aquí abajo, ¿sí? Y entonces en este caso se llama isopropil. Sí, sí, está medio complicado para diferenciarlos. Al principio, pero tienen que apegarse a las reglas, por si no se van a perder. Muy bien. Entonces este se llama isopropil. Perfecto. Bueno, entonces ahora ya identifiqué todo, ya nada más los voy a organizar alfabéticamente. Entonces voy a sacarlos para visualizarlos bien. Entonces, por ejemplo, si me voy a escribir a todos los grupos metil, ¿no? Anteponiéndoles el carbono en donde se encuentran. Entonces, en el carbono 2 y en el carbono 2 hay grupo metil. Y en el carbono 7. Entonces, 2, 2, 7, prefijo numeral trimetil. Luego, en el carbono 3 y en el carbono 4, tengo dos grupos etil. Entonces, el prefijo que me indica 2 es dietil. Y en el carbono 6, tengo un isopropil. Entonces ya los extraje, ahora los voy a organizar ya alfabéticamente. Entonces recuerden que los prefijos numerales no entran en la alfabetización. Entonces voy a alfabetizar respecto a la M de metil, la E de etil y el prefijo iso sí entra en la alfabetización. De acuerdo con esto, entonces, ¿a quién escribo primero? Al etil. Etil. Entonces, ya para escribir el nombre del hidrocarburo es 3, 4, dietil. Después el 6 isopropil. Claro, el isopropil, 6, isopropil. Después el trimetil, bueno, el 2,7. 2, 2, 7, ¿no? 2,7 trimetil, ajá. Profesora, entonces, por ejemplo, cuando es secbutil, neobutil, que el otro vimos que era secbutil, bueno, en caso de que fuera un butil, ¿sí se toma en cuenta el iso, el sec, neo? Sí, Ah, ok. el iso y el neo sí entran en la alfabetización y no los prefijos numerales, ni el prefijo ter, ni sec. Ah, ok. O sea, nada más el iso y el neo. Ok, ok. Bueno, entonces aquí ya los organicé alfabéticamente y ahora ya nada más le sumo el nombre del hidrocarburo principal, que es de 10 carbonos. Decano. Entonces es decano. Perdón, tiene que ir todo a renglón seguido, nada más que ya no me cabe, ¿sí?
Entonces es 3,4-dietil, 6-isopropil, 2,2,7-trimetil-decano. Ese es el nombre de este hidrocarburo. ¿Preguntas? No. Yo, maestra, ¿se puede dar un caso en el que el número de, ¿cómo explico? Las ramificaciones estén en el mismo lugar en extremos? Por ejemplo, en el último extremo hubiera estado la ramificación en el noveno carbono. Sí, O sea, sí se puede. ¿y qué se hace Entonces, para ahí, distinguir? ¿cómo le puedo hacer? Sí, para numerar, ¿no? Porque ahí la cuestión sería para la numeración. ¿Por dónde empiezo? Bueno, el primer criterio es que si yo mi primer ramificación la tengo a la misma altura del lado izquierdo que del lado derecho, es la situación que estás planteando, ¿no? Sí. Entonces tendría que ver la siguiente ramificación que se encuentre más próxima al extremo. Ah, ok. ¿Sí? Ok, Esa me gracias. daría el desempate. Sí, maestra. Entendí, gracias. Y por otro lado, a veces tengo también otra ramificación haz de cuenta que las tuviera, una segunda ramificación también en el mismo carbono, que me quedara simétrico. Entonces, si fuera esta la situación, ahora tendría yo que ver la complejidad de la ramificación. Ajá. Y entonces, si es una ramificación sencilla, digamos, sencillo le llamamos a que esté constituida por menos carbonos. Por ejemplo, que yo tuviera un metil y en otro lado tuviera yo, por decir, un etil. Entonces, yo empezaría a numerar por el lado derecho, si el metil se encontrara en el lado derecho, porque es más sencilla en estructura. Entonces, así van a ir saliendo detalles que yo voy a ir explicando en su momento, ¿sí? Pero tu pregunta es muy acertada en el sentido de que sí, efectivamente, podemos tener dos ramificaciones que se encuentren a la misma distancia, pero entonces tendría que ver cuántas otras ramificaciones se encuentran más próximas a uno de los extremos. Y eso es lo que me daría la pauta para decidir por dónde voy a numerar. Sí, maestra, gracias. Ok, muy bien. Pues ahí le vamos a dejar, ¿no? Porque ya nos queda un minuto y en un minuto pues no me da para, ni siquiera Maestra, yo para tengo poner otra un duda. ejemplo. ¿Mande? Tengo otra duda. Sí, adelante. ¿Qué prefijos había dicho que no entraban en la alfabetización? Ya les dije varias veces. Perdón. Tome nota, pues sí, por eso les estoy No, sí, diciendo sí, sí, se me olvidó. con calma. ¿Qué prefijos no entran en la alfabetización? ¿Quién le dice? Son los numerales, profesora. Por ejemplo, sí, los numerales. Sí, No, pero los prefijos numerales no entran en la alfabetización, ni el prefijo sec ni ter. El único que sí entra, compañero, es el ISO y el NEO. Muy bien, quien guste hacer el primero, supongo que ya lo tienen. Sí. Sí, seleccionen la cadena principal y ya saben, ¿no? Hasta llegar al nombre. Pero maestra, solo tenemos solo lectura. Ay, no me digas otra vez. Ay, a ver. Sí. Aguanta. Pues se supone. A ver. Ah, sí. Creí que lo tenía como editor. Ok. A ver, ¿ya se actualizó? a mí todavía no se me actualiza. Ya, bueno, a mí ya. Ok. Sí, denle tiempo.
a que piense. Quien ya tenga el ejercicio y quiera irlo resolviendo, adelante. Profesora, ¿puedo hacerlo? Sí, adelante, quien guste. El que ya haya terminado alguno de los ejercicios, agárrese el que quiera. La cosa es avanzarle. Ujú. Entonces seleccionamos la cadena principal, que es la de... La ¿Cuánto? más grande, la Ajá. más grande. Ujú. Y recuerden que si hubiera empate, hay que buscar la más ramificada. Ok, ya que la seleccionamos, vemos que hay un metil, que es el que está anclado a... Bueno, le tenemos que numerar. Sí, numérenlo, por favor. Eso es muy importante para saber qué cadena es la que están tomando en consideración. De preferencia con otro color. Porque Y ya luego se que- confunde con los de los CH2. Ya que la enumeramos, vemos que hay un metil en el segundo, carbono. ¿En qué ejercicio estás? En el 1, Ok. Hay un grupo metil. Muy bien, ajá, en el 2. en el segundo, carbono. Así Entonces, es. escribimos 2. Ujú. ¿Me permite nada más tantitito? Es que tengo que abrir. Sí, adelante. ¿Qué pasó, Jesús? Puede ser que uno pueda tener como que dos nombres. Por Que ejemplo, pueda tener dos nombres. ujú, Mm, por ejemplo, el primero que puede tener un nombre y aparte se le pueda llamar como isopentano. Bueno, es que está muy sencilla, se podría llamar isopentano también. sí, pero acuérdate que el enunciado del ejercicio dice escribe el nombre Ah, sí. sistemático. Sí, ya me acuerdo. Ajá. Y si se nos pide el nombre sistemático, a fuercita hay que dar ese. Si no está mal. Vale, gracias. Ujú. Listo, profesora. Ya volví, es que pasó el señor Ok. del agua y Así Es pasa, como- así pasa. ahora me hicieron a mí la responsable. Entonces, queda 2. ¿Cómo es uno solo se dice metil, profesora? ¿Así solito? Sí, 2. Ok, entonces queda 2, metil. 2 guión. Ah, Acuérdense dos. que los números de números se separan con comas y los números de las letras con guiones. Bueno, entonces es 2 metil, butano. No, va corrido. Entonces es 2 metil, butano. Así es, 2-metilbutano. Muy bien. Ok. Sí. En el inciso B, ¿ya terminaron sus compañeros? Vamos a analizar el inciso B. Entonces, en el inciso A, pues no hay problema, ¿no? Es un ejercicio sumamente sencillo. Como decía su compañero, también tiene otro nombre, hexano. ¿Sí es hexano o dos? No. Isopentano. Ajá. Entonces, sí es válido ese nombre, pero recuerden que ese es el nombre común. Y en el ejercicio les está solicitando el nombre sistemático. Entonces, de acuerdo a esta condición, si ustedes pusieran isopentano, estaría mal, porque se les está pidiendo el nombre sistemático. Ahora, en el inciso B, tenemos la cadena de 8 carbonos. Muy bien. Entonces, tenemos en la posición 3 un etil. En la posición 4 está mal, no es un isobutil,
¿Están de acuerdo? ¿Qué grupo alquilo es el que se encuentra en la posición 4 en el inciso B? Sec-butil. Es un sec, así es un sec-butil. Acuérdense, ¿por qué? Porque perdió el hidrógeno de tipo secundario y al perder ese hidrógeno se transforma en un grupo alquilo y le permite pegarse a la cadena principal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un sec-butil, muy bien. Y en el 6 hay un metil. Está bien alfabetizado. Primero va 3-etil, luego 4-sec-butil, porque estamos alfabetizando respecto a la B de butil y a la M de metil. Muy bien. Ya quedó el inciso B. El inciso C, dicen que la cadena es de 10 carbonos, ¿ok? ¿Sí? Y luego tenemos un isopropil, está correcto, etil, y los demás son grupos metil. Muy bien. También la numeración, 1, 2, ajá. Ok, entonces está correcta la numeración y ya quedó el nombre como 7-etil, 3-isopropil, 2, 5, 8, nada más que ahí va con comitas, ¿sí? 2, 5, 8, trimetil decano. Esa sería la única observación. Que recuerden, números de números se separan con comas. Y en el último, ya lo corrigieron, muy bien. En este último, si yo numero por la izquierda o por la derecha, me da lo mismo y tengo dos grupos metil en el tercer carbono. Entonces, tengo que mencionar, aunque parezca un pleonasmo, ¿sí? O muy reiterativo, tengo que decir que esos dos grupos metil se encuentran ubicados en el carbono 3. Por eso decimos 3,3, luego dimetil y el nombre del hidrocarburo principal, que es de 5 carbonos, por lo tanto es pentano. Muy bien. ¿Dudas? Maestra, Sí. lo que a mí todavía no me queda muy claro es que habíamos dicho que no podía haber ni sec ni ter, pero ¿eso dónde aplica? ¿Cómo que no puede haber? No entiendo. No, es que no me acuerdo bien. Tomé nota, pero no entendí muy bien eso de, habíamos dicho algo así de sec y ter, que no podía haber. Pero, ¿cómo que no puede haber? Ah, en cuanto al alfa, pues sí, anótele. O sea, en la alfabetización no entra. O sea, acuérdate que una vez que ya identificaste los grupos alquilo, tienes que escribir el nombre de los grupos alquilo alfabéticamente. Entonces, no vas a considerar en la alfabetización los prefijos numerales, tampoco el prefijo sec ni el ter. Por esa ahora razón, sí. ahorita que estamos hablando, ubícate en el inciso B. Sí. El grupo alquilo que está en el carbono 4 es un sec-butil, ¿sí? Pero entonces, a la hora de escribir el nombre, que aquí está, su compañero o compañera que lo haya resuelto, uso primero 3-etil, porque el etil sí entra en la alfabetización, entonces primero va la E. Después, ay, no es cierto, ay, yo ya ni me sé el alfabeto, está incorrecto, el orden alfabético está mal, porque va primero la B, ¿sí? Sería 4-sec-butil, 3-etil, 6-metiloctano. Ese sería el nombre correcto, escrito alfabéticamente.
Sí, maestra, ya entendí. Sí, es que estaba medio confundido con eso, pero ya vi que solo es para la alfabetización. Ya lo tengo claro, Ajá, gracias. sí. Entonces aquí corríjanle, ¿no? Porfas, porque primero va 7-secbutil, exacto. 3-etil, 6-metiloctano. Aquí estamos alfabetizando respecto a la B de butil, luego va la E de etil y luego la M de metil. Entonces, si estuviéramos incluyendo en el orden alfabético el prefijo sec, este estaría después, ¿sí? Pero no es así. Entonces, no entran en la alfabetización los prefijos numerales sec y ter. Y sí entran en la alfabetización los nombres de los grupos alquilo sin prefijo numeral, el iso y el neo. ¿Sale? ¿Duda? Profesora, pero en el inciso B, que no está en la parte de secbutil, el que denominamos como secbutil, ¿no sería que está unido a 3 carbonos? ¿Cómo? A ver. En el inciso B. Ajá. ¿Qué? En la parte que denominamos secbutil, que está en el carbono 4, la ramificación del carbono 4. Sí, la ramificación está en el carbono 4. Por eso dice 4-secbutil. Ajá, pero está el carbono unido a otros 3. ¿Y qué? ¿Eso no lo denominaría como ter? No. Ahí no tienes ningún carbono terciario. Ya. Es que solo se cuentan los que están directos. Perdón. Sí. Sí, perdón. Ok. ¿Alguna otra duda? Maestra, a mí me quedó un poquito de duda al momento de empezar a contar por las ramificaciones. O sea, por ejemplo, en la primera, ¿por qué no se tomó como uno la ramificación CH3 si el primer CH3 sigue, o sea, seguirían siendo las mismas cantidades? ¿Se me explicó o no? No. Tú Bueno, ya definiste, o sea, esta es tu cadena principal. Estás en el A, ¿no? Estás preguntando sobre el A. sí. Entonces, la cadena principal es la más grande, es la horizontal y es de 4 carbonos. Ajá. Luego de ahí sale un grupo metil. Ahí está. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, estás preguntando respecto a la numeración. Y con respecto a la numeración, tenemos que numerar comenzando por el extremo más cercano a la o las ramificaciones. En este caso solo tenemos una ramificación. Y si yo cuento, supongamos, de derecha a izquierda, mi ramificación estaría en la posición 3, es la más alejada. Pero si cuento de izquierda a derecha, la ramificación está en la posición 2. Por lo tanto, se tuvo que haber numerado por el lado izquierdo porque la ramificación se encuentra más próxima al extremo. Ok, maestra, sí. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, Caro, ¿qué pasó? En el último, yo tengo una duda, bueno, lo pusieron como de dimetil, ¿no? Que tiene dos grupos metiles, pero tengo la duda de, o sea, no es neo, tipo, porque están en el mismo. No es neo. No es Ok, me neo. había confundido en eso porque tenía la idea de que si estaban en el mismo carbono era neo. No, hay que, para el iso y el neo, sí, solo sí, cuando cumpla exactamente con la condición que dice la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Quién nos dice? La regla del uso del neo. Está en el segundo o penúltimo carbono, ¿no? Así es, aquí no está ni en el segundo ni en el penúltimo, está en el tercer carbono. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, pues tienen que practicar, ¿eh? Tienen que practicar para que agarren más experiencia.
Más que Bueno. nada, yo creo que es como acostumbrarnos a todo este tipo de lenguaje, ¿no, maestra? Porque, pues, de que yo creo que sabemos, pero pues hay que saber de bien. Muy bien. Ya casi se viene su examen, ¿eh? Su primer examen. Terminando alquinos, empezamos o hacemos el examen. Muy bien. Entonces, esto con respecto a los alcanos. Vámonos con los alquenos. Bueno, ¿qué me pueden decir del grupo funcional alqueno? De acuerdo a lo que ya vimos. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Son hidrocarburos insaturados? Insaturados, muy bien. ¿Qué es lo que los caracteriza? Tienen un doble enlace. Tienen un doble enlace, por lo menos debe haber un enlace carbono-carbono para que entre dentro de esa clasificación. Sí, ¿qué otra característica tienen? Tienen diferentes tipos de isomería. Ok, tienen diferentes tipos de isomería. Muy bien. Y pero vaya, una característica más en cuanto a la estructura de los alquenos. Que presentan hibridación sp2. Exacto. Los carbonos que se encuentran unidos por el doble enlace presentan hibridación de tipo sp2. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, en el primer caso, en la primera fórmula, tenemos un alqueno que tiene dos dobles enlaces, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un alqueno con dos dobles enlaces, le vamos a llamar dieno. Un dieno es un alqueno que presenta dos dobles enlaces. En la fórmula de medio, la segunda fórmula, pues nos está representando un alqueno que tiene solo un enlace doble. Entonces lo consideramos como un alqueno o alqueno sencillo. Y en la tercera fórmula tenemos, perdón, a ver, aguanten. Aquí le iba yo a poner un doble enlace. Ahí está. Entonces, en la tercera fórmula tenemos un alqueno que tiene tres dobles enlaces y a eso le llamamos un trieno. Un trieno, ¿ok? Entonces, cuando vamos a nombrar a un alqueno, la terminación es eno, ¿sí? Como en los alcanos, la terminación es ano, aquí la terminación es eno. Eso, entonces, hay que recordarlo, ¿no? Vaya, cuando vayamos a escribir su nombre o cuando escuchamos el nombre, por la terminación nos damos cuenta que se trata de un alqueno. Muy bien. Ahora, hablando en términos de la hibridación, los carbonos que se encuentran unidos por un doble enlace, ¿qué tipo de hibridación dijimos que va a presentar? SP2. 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 Entonces, digamos que este carbono presenta hibridación SP2 y con el que comparte el doble enlace también, SP2. Lo mismo acá, SP2 y SP2. Ahora, los carbonos que presentan enlaces sencillos, ¿qué tipo de hibridación van a presentar? Pues del mismo, ¿no? Porque sigue siendo alqueno. No.
carbono es el que tiene la hibridación, no todo el alqueno. Y si tienen la misma hibridación que los alcanos, que es sp3. Exacto. Los carbonos que se encuentran unidos por enlaces covalentes simples, ellos presentan hibridación, o sea, los carbonos presentan hibridación de tipo sp3. ¿De acuerdo? O sea, el carbono es el que tiene el doble enlace. Y cuando presenta el doble enlace, para que pueda unirse en esos carbonos mediante doble enlace, necesitan presentar hibridación de tipo sp2. La fórmula de abajo, en la segunda, entonces, el primer carbono, ¿qué tipo de hibridación presenta? El primero, del lado izquierdo. SP2. SP3. SP3. El segundo. SP2. SP2. Ah, P2. El tercero. SP2. Así es. El cuarto. SP3. El de arriba. SP3. SP3. Así es. Y el último. SP3. SP3. Muy bien. Muy bien, gracias. En el trieno, el primer carbono del lado izquierdo. SP2. SP2. El segundo. SP2. Claro. Tercero. SP3. Muy bien. El que le sigue. SP2. SP2. Muy bien, SP2, porque ahí ya aparece un doble enlace. El carbono que se encuentra unido a ese carbono. SP2. SP2. Ajá. El que sigue. SP2. 3. Claro, SP2, pues presenta doble enlace. El que sigue. SP2. SP2. Muy bien. Y el último. SP3. SP3. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bien. Correcto. Ay, pues ya se acabó la hora. Se fue rapidísimo. Entonces, a ver, en teoría les tocaría prácticas de laboratorio el próximo jueves. Le voy a avisar a Berenice que no tienen laboratorio. Entonces nos vemos a las 7 de la mañana en mi clase, por favor. Perfecto. ¿Sí? Para terminar, porque tengo que ver alquenos, alquinos la siguiente semana y terminamos para hacer el examen. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Muy bien. Bueno, sean felices. Nos vemos el jueves, chicos. Gracias. Hasta luego.